Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Alejandra Rodenas, ex vicegobernadora de la provincia, ex diputada nacional, diputada provincial actualmente y convencional constituyente de Más para Santa Fe, el espacio que aglutinó al peronismo y sus aliados. Así que mucho para conversar con Alejandra hoy en esta charla. Alejandra, ¿cómo estamos? Muy bien, muy Gracias bien. por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La Constitución está ya prácticamente escrita, falta la formalidad de la aprobación en estos días, la jura. ¿Cómo definirías esta Constitución del 25? A ver, creo que es la Constitución a la que se pudo arribar luego de fuertes discusiones que hubo en relación a algunos temas. La Constitución del 62, para los que nos están escuchando, para ser muy sintética, aún en ese marco institucional de ese momento, que estaba rodeada de tensiones políticas importantes, pudo instituir el Estado Social de Derecho. Yo diría que esta Constitución, que va a ser la del 2025, es una Constitución que pudo, a ver, con el esfuerzo, creo, el enorme esfuerzo de Más para Santa Fe y también de algunos otros interbloques como el de Activemos, poder, a ver, incorporar eso que la sociedad nos estaba pidiendo. Primero, la defensa de los derechos conquistados, sobre todo hay un tema central que fue el de la caja de jubilaciones, que quedara como intransferible en la Constitución, que eso fue una preocupación enorme y que la verdad que ahí creo que nos jugamos el todo por el todo junto con, obviamente, los trabajadores y las trabajadoras, atendimos el reclamo de los jubilados y de las organizaciones gremiales y sindicales, y ahí el peronismo se plantó, dijo, es intransferible y hay movilidad para los jubilados de la provincia de Santa Fe. Batalla ganada. La verdad que todos lo sentimos de esa manera y estamos muy orgullosos de haber podido dar esa respuesta. Luego, los derechos de nueva generación, que estaban siendo algo así como la voz de los postergados, la voz de los que tienen poca voz, pero sí mucha praxis y mucha participación en el territorio. Entonces ahí tenemos los derechos ambientales, el derecho al agua, derechos vinculados con la protección de los más desprotegidos y estas famosas medidas de acción positiva que, para explicarlas rápidamente, le otorgan a la ciudadanía, a la sociedad civil, la posibilidad de reclamarle al Estado por vía de leyes, porque también esto es bueno aclararlo. Una Constitución es una carta de derechos. A mí me tocó presidir la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías, que es como la columna vertebral de la Constitución en torno a qué es lo que hay que defender para que esto luego se pueda traducir en futuras leyes que, a través de las cámaras, ya sea de senadores o de diputados, la sociedad sienta que puede seguir reclamándole a la Constitución, porque uno a la Constitución le tiene que reclamar. Yo siempre digo que la Constitución es una suerte de arquitectura del poder, y el poder ya en el constitucionalismo moderno está más que aceptado que el poder debe tener sus limitaciones. ¿Y las limitaciones de dónde vienen? De la voz de la ciudadanía. La voz de la ciudadanía en función de esta Constitución posible, en la que, te reitero, no acordamos en todos los temas, sino en los que nos pareció centrales para ese pueblo reclamante, esa Constitución le va a dar la posibilidad a nuestra sociedad de seguir reclamando la letra fina, que es lo que no se podía poner en el plexo normativo. Lo que decías, bueno, no es la Constitución perfecta, se pudo lograr muchas incorporaciones a partir de planteos, cosas que las que el gobierno se dio. ¿Qué te parece que son los límites, lo más negativo, lo que más está en deuda de esta Constitución, que quizás haya que ver en próximas décadas? Yo creo que hubo una buena... A ver, hay un punto que es central, que es una redefinición del modelo de justicia, que ya se había empezado en el 2014. Ese modelo de justicia que incorpora determinadas cuestiones que son importantes, tampoco deja de lado, digamos, el modelo de justicia no tiene que ir en contra de la férrea división de poderes y del respeto por la institucionalidad. Creo que ahí tenemos un tema interesante para empezar a pulir. Y después, vuelvo siempre por los temas fundantes para nosotros. El tema de las autonomías municipales, que para nosotros era fundamental para el peronismo sostenerlo y defenderlo. El tema de las declaraciones de derechos y garantías,
que no son meros enunciados, sino son derechos. O sea, que hoy en la Constitución de la provincia de Santa Fe haya una reivindicación de la ciencia y la tecnología, reivindicación de la ciencia y la tecnología, una reivindicación del derecho al agua, de la defensa del ambiente, de la defensa del modelo virtuoso de asistencia a las personas con discapacidad, y que en las medidas de acción positiva estén comprendidos todos esos colectivos. Mirá, nosotros en las audiencias públicas abrimos la Constitución, porque hay algo que para nosotros fue fundamental. La escasa legitimidad inicial que tuvo el llamado a la ley de necesidad de la reforma, que yo lo dije acá en este programa. O sea, el gobierno llamó a una modificación de la Constitución con escasa legitimidad. Muy poca gente fue a votar y muy poca gente sabía de qué se trataba la reforma constitucional. ¿Cómo se contrarrestó ese proceso? Abriendo las puertas de la Constitución a los colectivos sociales que vinieron a plantearnos sus necesidades. Los postergados, los que no habían tenido voz en más de 400 proyectos, 3 audiencias públicas, vinieron, le abrimos la puerta de la convención por vía de la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías y también de otras comisiones, y pusieron su deseo, pusieron su reclamo. Eso para mí es central y es fundamental a la hora de reivindicar nuestro rol como peronistas, nuestro rol como escucha activa de lo que debe ser hoy, por lo menos, la relación entre la institucionalidad, el poder y la ciudadanía. Alejandra, te consulto por una cuestión que obviamente se discutió mucho en la previa, se discutió mucho durante la convención, que generó distintas posiciones dentro del peronismo, que era la famosa cláusula transitoria por la reelección del gobernador. Digo, estuviste en el grupo de otros integrantes del bloque que votaron a favor de la cláusula. Digo, preguntarte el argumento, quizás mucha gente se pregunta, tenía dudas dentro de votantes del peronismo, digamos, sobre qué había que hacer. Me hago cargo porque soy coherente, creo ser coherente, no porque el resto no lo sea, sino porque votamos las reelecciones en todas las categorías. De hecho, las reelecciones para legisladores, para intendentes, bueno, ahora la nueva formalidad que ya no vamos a tener diferencia entre intendentes y presidentes comunales, para concejales. Entonces, a mí me parece que hay algo central que a mí me atraviesa, que es esta idea que el peronismo nunca ha proscripto absolutamente a nadie, que siempre llegó al poder a través de elecciones libres. Esta no fue, tal vez al principio se pensaba que esta era la constitución que iba a legitimar la reelección del gobernador Puyaro. Yo creo que el gobernador Puyaro no solamente perdió una gran cantidad de votos cuando fue a la elección de convencionales, perdió la mitad de su caudal electoral comparado con el que le dio el poder en el 2023, sino que además ahora va a tener que demostrarle a la sociedad y a todos aquellos que lo ven como creo que nosotros lo vemos, como un hombre de la política que se ha ido acomodando con cierta pendularidad, a mi juicio, con respecto al gobierno nacional. Yo ayer, y esto, discúlpame que me corra un poco del tema, cuando veía el resultado de las elecciones en provincia de Buenos Aires, leía un tuit del gobernador Puyaro y decía, bueno, ojalá el gobernador Puyaro hubiese visto esto antes. Ojalá no hubiese tenido esa frase tan poco feliz que fue la de en esta Constitución no va a haber una sola garantía en pie, cuando en realidad y por la robustez ideológica y por la convicción del peronismo, nosotros pudimos lograr que las declaraciones de derechos y garantías queden vigentes. Entonces, a veces hay que tener un poco de lectura a largo plazo, ¿no? Creo que el gobernador, en su pendularidad, te repito, tuvo una actitud, a mi juicio, reprochable con respecto a la mirada acerca del gobierno nacional y todos esos dispositivos que el gobierno nacional estaba llevando adelante para cercenar los derechos de los más vulnerables. Entonces, bueno, esta reelección que se consagra para todas las categorías no es la reelección del gobernador Puyaro, es la reelección del futuro gobernador. Y yo tengo la gran esperanza de que el próximo gobernador sea peronista. Antes de 2027... Gobernador o gobernadora, obviamente. O gobernadora. Hay un 2025, digo, que ya se está jugando. Las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires, gran triunfo del peronismo,
derrota muy fuerte para Libertad Avanza. ¿Cómo analizar el resultado? ¿Qué significa para el peronismo? Yo creo que, a ver, el peronismo viene de un proceso, por lo menos, yo quiero hacer dos lecturas, si me permitís. El peronismo viene de un proceso muy singular a nivel de las provincias. Nosotros tuvimos acá en la provincia de Santa Fe un cierre de listas de convencionales, que yo ya lo dije acá en el programa. En su momento privilegiamos la unidad, privilegiamos el carácter frentista de esa lista de convencionales y también un cierre de listas de diputados nacionales donde las síntesis nunca son perfectas, pero siempre hay quienes pueden quedar fuera de ese armado de unidad, personas muy valiosas han quedado afuera, pero bueno, nosotros tenemos pasado este proceso un objetivo que es diseñar la arquitectura del poder para el 2027. Y creo que en la provincia de Buenos Aires, que no dejó de ser ayer una elección local, una elección provincial, es un mascarón de proa importante porque ahí se reúne el 40% del electorado de la nación. Obviamente que en esa elección a nadie se le escapa que hubo tensiones, como las hubo acá también en la provincia de Santa Fe, pero si nosotros tenemos la capacidad, la inteligencia de analizar cuáles son los modelos que están en pugna hoy nuevamente en la patria, seguramente esto que pasó ayer en la provincia de Santa Fe, que lo estamos en la provincia de Buenos Aires, y que lo estamos viviendo con tanta satisfacción y con tanta alegría, si se puede decir, se va a poder trasladar a octubre con racionalidad, vuelvo a repetir, con inteligencia, con poco enojo, porque si el peronismo estuvo muy enojado con sus propias derrotas. Y me parece que tiene que salirse de ese modo de enojo para entrar en un modo constructivo, que es lo que el peronismo sabe hacer, resolverle los problemas a la sociedad. Y siempre que estuvo en el poder lo hizo, con sus más, con sus menos, siempre apuntó a repensar lo que venía. Y por eso digo que trayéndolo de nuevo a la provincia de Santa Fe, nosotros fuimos por una constitución posible. Una constitución que no claudicara, un sector, el de Más para Santa Fe, que no claudicó en temas centrales, que incorporó temas importantes, que se prestó a una discusión honorable, respetuosa. Nosotros vivimos, Mariano, momentos muy difíciles en la convención. Vivimos momentos donde algunos sectores, te imaginarás cuáles, a mi juicio, a mi humilde entender, degradaron la discusión política, la llevaron a un terreno realmente que hoy la Argentina no lo soporta más, desde lo gestual y desde lo simbólico. Por eso nosotros estamos convencidos de que la política de buena calidad todavía tiene mucho por hacer por la Argentina y tiene mucho por hacer en la provincia de Santa Fe. Ahora, también hay una búsqueda, ¿no?, con esos desencantados, ¿no? Porque más allá de que en la provincia de Buenos Aires hubo una participación un poquito mayor que en otras provincias, fue menor a años anteriores y parece que la mayor parte de los que no están yendo a votar es gente que votó a Milei, se desencantó, se decepcionó. También hay una parte de voto peronista decepcionado, por esto que decías, ¿no?, de que el peronismo siempre resolvió las crisis, 2019-2023... Bueno, fue un gobierno con el que obviamente no todos acordamos en todos sus planos. Es cierto que había una realidad económica argentina complicada, porque, a ver, el endeudamiento que nos dejó Macri es el mismo endeudamiento que hoy Milei le va a dejar a su sucesor. Y es el mismo endeudamiento que le impide a las provincias recibir, en todo caso, aquellos fondos que son necesarios. Por eso cuando nosotros, que son los fondos que le pertenecen por vía de la coparticipación, por eso nosotros cuando decíamos con respecto a la caja, ¿por qué el ajuste lo tienen que pagar los trabajadores? ¿Por qué el ajuste lo tienen que pagar las personas con discapacidad? ¿Por qué el ajuste lo tienen que pagar las universidades públicas? ¿Por qué el ajuste lo tiene que pagar el sector científico-tecnológico? ¿Por qué el ajuste lo tienen que pagar los jubilados? Entonces, esas fueron cosas en las que no claudicamos. Esas fueron cuestiones que nunca pusimos en crisis en la convencional y que no vamos a poner en crisis ni en las elecciones de octubre, ni en el armado que se viene, porque, a ver, también hubo muchas críticas al armado del PJ provincial. Y yo creo que hoy muchos de nuestros compañeros y compañeras están entendiendo que ese armado había que sostenerlo y había que poner
el mascarón hacia el 2027. Creo que el peronismo tiene esa capacidad de leer el tiempo que le toca transitar, de reinventarse y reciclarse, de juntar las mejores tradiciones, la de los más experimentados con los más jóvenes. Es todo un desafío. Lo hicimos en la convencional, lo vamos a hacer en octubre y lo vamos a hacer en el 2027. Y Puyaro será o no candidato, se tendrá que enfrentar con un armado mucho más sólido que el que nos dejó la derrota del 2023. Alejandra, gracias por ir hoy a Mesa Testigo. Muchas gracias a ustedes. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.